Buenas a todos y todas. En el día de hoy vamos a explicar el tema 8, titulado España en la órbita francesa, el reformismo de los primeros Borbones entre el año 1700 y 1788. Recordad que estábamos haciendo una serie de vídeos que sirviesen como apoyo para las clases de Historia de España de segundo bachillerato. Y bien, bueno, pues vamos a explicar este tema en el que, como estáis viendo, para ilustrar la portada, he decidido poner el cuadro de la familia de Felipe V, el primero de los Borbones, de Louis Michel Van Loo, del año 1743, en el que veis ahí al que será el nuevo rey Borbón, Felipe V, y sus descendientes y esposas. Bueno, vamos a continuar, o vamos a empezar. Vamos con la introducción. Y qué mejor manera que poner un retrato de los tres monarcas que reinaron a lo largo del siglo XVIII, estos Borbones, que eran Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Aunque realmente falta uno, que es el hijo de Felipe V, Luis I, que reinó algo más de 200 días, no llegó ni siquiera a un año, por eso prácticamente no se le tiene en cuenta. Bien, pues estos monarcas va a suponer un nuevo cambio en el organigrama del Estado, un nuevo modelo de Estado. Y es que el final de los Habsburgo, de los Austrias, y la llegada de los Borbones, una dinastía de origen francés, no solo va a suponer, como hemos dicho, un cambio de dinastía en la monarquía española, sino también un cambio de modelo de Estado. De un modelo de Estado confederal en el que los diversos reinos, bueno, pues conservaban sus fueros, leyes e instituciones, en especial en la Corona de Aragón, a un nuevo modelo más centralista, uniforme, con un poder real reforzado. Estamos hablando de la monarquía absoluta. Este cambio se produjo en una serie de reformas que va a ser la columna vertebral del tema tras la llegada de estos Borbones, quienes llegaron a España tras su victoria en la Guerra de Sucesión y la firma de la Paz de Utrecht en 1703. Van a hacer un amplio programa de reformas políticas, económicas y sociales y se ampararon, bueno, pues en el derecho de guerra, de haberla ganado. Y el objetivo de las mismas estaba claro: había que modernizar el país, centralizar el Estado y reforzar el poder real. Y siempre siguiendo, bueno, pues el ejemplo del pariente más cercano aquí en Francia, Luis XIV. Ya sabéis que pese a haberse visto obligados los Borbones a abandonar el poder en España hasta en 3 ocasiones, bueno, durante la guerra napoleónica, como iremos viendo más adelante, durante el sexenio democrático en el siglo XIX y la dictadura de Franco en el siglo XX, bueno, pues hoy día sabéis que sigue siendo España una monarquía parlamentaria y nuestra dinastía sigue siendo los Borbones. Y ahí tenéis la fotografía en la que aparece nuestro actual rey, nuestro actual monarca, Felipe VI, y su padre y antecesor, Juan Carlos I de Borbón. Vamos a empezar. Mira, la guerra de sucesión y el sistema de Utrecht, muy importante para la EVA o la selectividad. El elemento más destacado del reinado del último de los Austrias, recordad, Carlos II, era el problema sucesorio. Ya sabéis que estaba enfermo, no era capaz de engendrar un heredero, y esto se convirtió en una cuestión de política internacional, ya que España, pues evidentemente, como tenía tantos territorios, era un botín súper tentador para los distintos países europeos. ¿Por qué? Porque aquella que colocase a algún miembro en el trono español, bueno, pues podía mover los hilos, ¿no? De una gran potencia como era España, aunque ya decaída. Y aquel que no lo consiguiese, bueno, pues no estaría dispuesto a que otro lo lograse. Por tanto, era pues eso, como un tablero de ajedrez que cada uno jugaba sus fichas. Tanto el rey Luis XIV de Francia, de la Casa de Borbón, como el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, austriaco de la Casa de Habsburgo, eran los dos que presentaron sus candidatos y alegaban que para sus descendientes estos tenían derecho a la sucesión española debido a que ambas estaban casados con infantas españolas, hijas del rey Felipe IV, padre de Carlos II, y además las madres de ambos eran hijas del rey Felipe III, es decir, el abuelo de Carlos II. Los candidatos propuestos por ambas partes fueron, por el caso francés, Felipe d'Anjou, que sería el que ganaría finalmente la guerra y pasaría al trono con el título de Felipe V, que era nieto de Luis XIV, y por el bando austríaco Habsburgo, el archiduque Carlos, hijo menor del emperador
Leopoldo I. Ahí tenéis un retrato de ambos. Por otro lado, las otras dos grandes potencias, Inglaterra y Países Bajos, veían con preocupación evidentemente la posibilidad de que la unión de las coronas francesa y española con una misma dinastía le vendría fatal a sus intereses y formaría un eje franco-español que, bueno, haría sombra a estas. También ofrecían problemas los hijos de Leopoldo, puesto que la elección de alguno de los dos como heredero, pues supondría hacer resurgir un imperio enorme como el del siglo XVI de Carlos I de España y V de Alemania, un eje español-alemán. Un temor este último especialmente compartido por el rey de Francia Luis XIV, ¿vale? Ya sabéis que durante el siglo XVI ese gran poder español de Carlos I, bueno, ensombreció fatalmente a Francia. Inglaterra y los Países Bajos apoyaron una tercera opción, además del archiduque Carlos y Felipe d'Anjou. Estos prefirieron una tercera opción que, bueno, estuvo bien visto incluso por la monarquía española en un primer momento. Y nos estamos refiriendo a José Fernando de Baviera, apenas era un niño. Era el único hijo de María Antonia de Austria, ahí lo estáis viendo, nieto de Leopoldo I y bisnieto de Felipe IV y sobrino nieto del rey Carlos II. El candidato bávaro era alemán, parecía la opción menos amenazante para las potencias europeas. Así que el rey Carlos II de España, ¿qué hizo? Bueno, pues nombrar antes de fallecer en 1696 heredero a José Fernando de Baviera. Pero claro, esto mosqueó, inquietó a Luis XIV de Francia porque temía eso que habíamos comentado antes, ¿no? Un bloque hispano-alemán que ensombreciese a Alemania. Moviendo sus hilos, consiguió, bueno, pues reunió una serie de potencias y conseguir un primer tratado de partición de los territorios de la monarquía española a espaldas de España. ¿Entre quiénes? Entre los bávaros, austriacos, franceses, y esto se firmó en La Haya, los Países Bajos, en 1698. Según este tratado, llegado el momento, a José Fernando de Baviera se le adjudicarían los reinos peninsulares, salvo Guipúzcoa, también Cerdeña, los Países Bajos españoles y las Indias. Para el archiduque Carlos, pues el milanesado, y para el sucesor del rey de Francia, el llamado Delfín de Francia, como compensación por haber renunciado a la corona de España, pues se le daría Nápoles, Sicilia, Guipúzcoa y los presidios de Toscana y Finales. Y eso, como hemos dicho, a espaldas de España. Pero la cosa se complica. ¿Por qué? Porque la cuestión sucesoria se va a convertir en una gran crisis, porque inesperadamente, en el año 1699, José Fernando de Baviera, que era un niño de 6 años de edad, fallece. Y este había sido el candidato elegido por el rey de España, Carlos II. Esto que lleva a un segundo tratado de partición de los territorios de España. También tratado a espaldas de España. Bajo tal acuerdo, el archiduque Carlos era reconocido como heredero, pero dejando todos los territorios italianos de España, además de Guipúzcoa, pues se lo dejaría a Francia. Si bien Francia, los Países Bajos e Inglaterra estaban satisfechas con el acuerdo, Austria no lo estaba del tanto y reclamaba pues la totalidad de la herencia española. Tampoco esto fue aceptado por la corte española, porque además de imponer un heredero, suponía desmembrar todos los territorios de España. Así que, ¿qué hizo Carlos? Carlos II, pensando que quizás la opción francesa era la mejor para asegurar la unidad del territorio español, de la monarquía hispánica, cambió su testamento el 2 de octubre de 1700, un mes antes de su muerte, y estableció como heredero a favor de Felipe d'Anjou, el nieto de Luis XIV. ¿Vale? Había cambiado de José Fernando de Baviera a Felipe d'Anjou. ¿Qué ocurre? Que Carlos II muere el 1 de noviembre de 1700 y Felipe d'Anjou, desde entonces Felipe V, entra en España en el año 1701, siendo nombrado heredero de todos los dominios de la monarquía. Sin embargo, el peligro que suponía una posible unión de las coronas francesa y española, pues que lleva a una guerra. Inglaterra, Holanda y el Imperio Austriaco se coaligan en la Gran Alianza de la Haya, a la que se va a sumar Portugal y Saboya. Ya la tenemos liada. Estos apoyaron a la candidatura del archiduque Carlos y declararon la guerra a Francia y a Felipe V. Los reinos peninsulares, España también, bueno, quedó dividida. Castilla apoyó al candidato francés y la corona de Aragón
al archiduque Carlos. ¿Por qué? Porque tenían miedo, como así luego se produjo, a que el Felipe d'Anjou, siguiendo ese modelo centralista de Luis XIV, bueno, aboliese, anulase los fueros, leyes e instituciones ancestrales de la corona de Aragón. Y eso lo hará realidad lo que luego vamos a conocer como decretos de nueva planta. Por cierto, muy importante, ¿vale? Bien, vamos con la guerra. En una primera etapa de 1701 a 1707, la guerra evolucionó a favor de los aliados, del bando del archiduque Carlos, que consiguieron tomar Gibraltar en agosto del 1704, incluso ocuparon Madrid en el 6. Sin embargo, a partir de en 1707, tras la batalla de Almansa, la guerra fue decantándose poco a poco a favor de Felipe V. En los años siguientes consiguió conquistar Felipe V Aragón y Valencia. Se procedió a la abolición de los fueros de estos reinos de la corona aragonesa y bueno, en los años siguientes, en el 14 tomó Barcelona y en el 15 Mallorca. Aquí tenéis un cuadro de la batalla de Almansa, que fue una de las decisivas para decantar la guerra a favor del bando de Felipe d'Anjou. El punto de inflexión en el conflicto se produjo con la muerte del emperador austriaco José I. ¿Por qué? Porque hizo que el archiduque Carlos ya ocupase el trono imperial. Y claro, esta situación inquietó incluso hasta los aliados hasta algunos aliados, en especial Inglaterra, que ahora no querían tampoco un eje alemán-español. Entonces, bueno, decidieron ponerse a negociar, ¿vale? Y esto, bueno, permitió que se llegase a la firma de los acuerdos de paz, los llamados Tratados de Utrecht del año 1713 y Rastatt de 1714. En ellos se estableció un nuevo mapa político de Europa que ahora vamos a ver y por supuesto España fue la gran perdedora. ¿Por qué? Porque Inglaterra consiguió de España pues Gibraltar y Menorca. Además consiguió la exclusividad del comercio de esclavos, el llamado asiento de negro, y el navío de permiso, es decir, un navío al año para poder comerciar con las colonias españolas. Recordad que ese comercio colonial lo tenía monopolizado España con sus territorios americanos. El Imperio Austriaco, por su parte, se quedaba con el milanesado en Italia, Flandes, Nápoles y Cerdeña. Portugal con la colonia de Sacramento en Uruguay. Los Países Bajos, bueno, obtuvieron un tratado comercial súper favorable en América. El duque de Saboya obtuvo Sicilia, aunque luego lo va a cambiar por Cerdeña. Y en la práctica los tratados de Utrecht y Rastatt que supusieron la aplicación de los tratados esos de reparto que antes mencionamos, ¿no? De desmembración de los territorios de la monarquía hispánica, que perdía todas sus posesiones europeas y se convertía en una potencia de segundo orden. Además se prohibió expresamente la unión de las coronas española y francesa bajo ningún concepto. Y así triunfaban las ideas de equilibrio continental que tanto había perseguido potencias como sobre todo Inglaterra, ¿vale? Bien, mira, aquí vamos a ver ahora el mapa de cómo queda el Tratado de Utrecht, de todo lo que pierde la corona hispánica, española, ¿vale? Las posesiones que se le ceden a Austria, a Saboya y a Gran Bretaña, además de, de los tratados comerciales, del asiento de negro y del navío de permiso. Bien, ya ha acabado la guerra, ha llegado Felipe V y vamos a abrir paso al tercer apartado, la reforma del Estado, el centralismo monárquico y la nueva planta. Y es que siguiendo el modelo francés de Luis XIV, Felipe V, ¿qué hizo en España nada más llegar? Pues instaurar una monarquía absoluta o absolutista. Porque aquella en la que el rey lo era todo, de ahí la palabra absoluto, concentraba los tres poderes de un Estado. Ya sabéis que en un Estado, como en España hoy día, hay tres poderes que en teoría son independientes. Uno es el que hace las leyes, que es el legislativo, el Congreso de los Diputados, por ejemplo, en España. El ejecutivo, que es el que las manda a cumplir, en este caso el gabinete del Consejo de Ministros con su presidente al frente, y el Poder Judicial. Bien, pues en la monarquía absoluta el rey concentra los tres poderes por la gracia de Dios. ¿Vale? Se supone que Dios es el que ha elegido a esa persona y no se le puede contradecir. Tanto Felipe V como Fernando VI, que será su sucesor, asumieron la tarea de unificar y reorganizar los diferentes reinos peninsulares. Los va a igualar, hablando claro.
Felipe V, a través de los decretos de nueva planta, aprobados en el 1707 en Valencia, en Aragón entre el 7 y el 11, en Mallorca en el 15 y Cataluña en el 16. Y se amparó en el derecho de guerra. No me habéis apoyado durante la guerra de sucesión, pues yo tengo ese aval de que como no me había apoyado y además tengo ese proyecto, pues estoy en mi derecho. ¿Qué es lo que hizo? Abolir los fueros, leyes e instituciones de la Corona de Aragón, que se mantenían desde hacía siglos, e imponer un modelo centralista uniformador basado en la administración de Castilla. ¿Vale? Bien, solo Navarra y País Vasco conservaron sus fueros. ¿Por qué? Porque habían apoyado estos territorios al bando de Felipe d'Anjou en la guerra de sucesión. Bueno, ahí tenéis la portada del decreto de nueva planta aplicado a Cataluña. ¿Cuáles son esas medidas de los decretos de nueva planta? Por el cual se van a abolir los fueros, leyes e instituciones de la corona aragonesa. Bueno, pues se van a abolir esas cortes que tenía Aragón, de todos sus reinos, Aragón, Mallorca, Valencia, Cataluña, y estas se van a integrar en las únicas cortes, que serán las cortes de España. Pero claro, como hemos dicho que se aplica un absolutismo, las cortes realmente quedaron, bueno, prácticamente desvirtuadas. Solo se van a reunir a petición del rey para jurar al heredero. En cierto modo se desactivan el papel de las cortes que había tenido en siglos anteriores. Segunda medida, también se va a suprimir el Consejo de Aragón. El de Castilla va a asumir sus funciones, queda como único. Además, este y los restantes consejos creados, ya sabéis, en la época de los Austrias, van a pasar a ser, bueno, como lo de las Cortes, meros órganos consultivos y van a perder peso. En el organigrama administrativo de los Borbones, por encima de todo, ya sabéis que está el rey absoluto. Por debajo están las secretarías. Las secretarías que son, pues son parecidos a los actuales ministerios, ¿vale? Y departamentos del gobierno que se dedican a un asunto en concreto. Y al frente de esta secretaría están los secretarios de despacho, especie de ministros. Se crearon la Secretaría de Estado, la de Asuntos Extranjeros, Justicia, Guerra y Marina y Hacienda. ¿Qué hacían los secretarios? Pues rendían cuentas al rey y contaban con un cuerpo de funcionarios que les ayudaba, como hoy día. La reunión de todos los secretarios constituía el gabinete de gobierno, parecido a lo que es hoy el Consejo de Ministros. También se va a reorganizar el territorio, se eliminaron los virreinatos, salvo en América, y en lugar de los virreinatos se van a crear una especie de provincia, las llamadas demarcaciones provinciales, que van a estar gobernados por capitanes generales. Estos capitanes generales tendrán tareas militares, gobiernos y judiciales. ¿Vale? Y ahí tenéis ese mapa con esas nuevas demarcaciones provinciales. Quinta medida. En materia judicial se implantaron las llamadas reales audiencias, que son los tribunales, en todos los territorios. Ahí tenéis la de Granada. Para el gobierno de los municipios, si recordáis ya desde época de los reyes católicos había una figura que era el que, bueno, velaba por los intereses de la corona, que era el corregidor. Bien, antes todo estaba impuesto en la corona de Castilla y ahora se hace extensible a todos los territorios. Séptimo, el territorio se va a dividir también en 34 intendencias, ¿vale? No confundirla con las demarcaciones provinciales. Estas son intendencias cuyo frente estaba un intendente que dependía, era una figura que dependía directamente del rey, tenía muchos poderes y su misión era la recaudación de impuestos y, bueno, y dinamizar la economía del país en los distintos sectores. Octavo, se reorganiza la hacienda, el tema de los impuestos. ¿Por qué? Porque se hace necesario que estos sean más eficientes, que se recauden más y de forma más eficiente, con el objetivo de sanear las cuentas del Estado, que no haya números rojos. Se aprueban nuevos impuestos en la corona aragonesa, como la llamada contribución única en Aragón, el equivalente en Valencia, la talla en Mallorca o el catastro en Cataluña, que son nuevos impuestos en el que todos, incluidos los estamentos privilegiados, pagarían. El nuevo sistema impositivo funcionó y se quiso más adelante extender a Castilla, pero no se pudo por la resistencia de la nobleza, algo que será común, esa resistencia de los privilegiados al cambio será algo común a lo largo del siglo XVIII, en especial como veremos ahora más adelante con las medidas de Carlos III. Bien, vamos a abrir el apartado número 4 titulado, bueno, pues la política exterior de los primeros Borbones, 2 puntos, los pactos de familia. Mirad,
Los reinados de los Borbones se va a iniciar con, bueno, pues ya lo sabéis, debido a eso, esa guerra de sucesión, a todo lo que tiene que ceder España, bueno, pues España, o más bien su monarquía, bueno, pues pierde bastante poder en ese contexto internacional. Pero bueno, si eso era negativo, evidentemente, el lado positivo es que permitió liberar a la corona española de una pesada carga, ¿no? Que era mantener todas esas posesiones. Ya sabéis que durante la época de los Austrias había sangrado la hacienda y buena parte de los caudales americanos que llevaban el oro y plata servían para financiar esa guerra. Bueno, pues ahora yo pierdo los territorios, pero no tengo que financiar esa carga de militar y financiera para mantener las posesiones. ¿Qué hicieron los Borbones? Bueno, centrarse en España, centrarse en un plan de reforma para mejorar el país. Política exterior, el siglo XVIII fue de relativa paz, no tiene nada que ver al XVII. Eso no quita para que no haya guerra, que la habrá. ¿eh? Se verá implicada en conflictos con Inglaterra o Austria, al defender sus intereses. El principal instrumento para defender sus intereses contra esas potencias, como por ejemplo Inglaterra y Austria, serán los llamados pactos de familia. ¿Qué son esos de los pactos de familia? Bueno, pues son pactos, serán tres a lo largo de este siglo, que firmen los Borbones de la corona española con los Borbones de la corona francesa. Y ahí tenéis el escudo de ambos, de España borbónica y la Francia borbónica. En el primer pacto de familia, firmado en 1733 entre Felipe V de España y Luis XIV de Francia, estos hicieron un frente común contra Austria. Felipe V, ¿qué quería con este pacto? Tenía la intención de recuperar los antiguos territorios italianos perdidos en Utrecht. Y Luis XIV pues, quería buscar apoyo para volver a poner en el trono de Polonia a su suegro Estanislao. Felipe V consigue finalmente pues, recuperar Nápoles, los presidios de Toscana y Sicilia, donde puso como rey a uno de sus hijos, Carlos, que luego se convertirá en Carlos III de España. El segundo pacto de familia se firma 10 años más tarde, en 1743, entre los mismos reyes, pero ahora el contexto era distinto. Si antes era la guerra de sucesión polaca, ahora es la guerra de sucesión austriaca. Felipe V consiguió, merced a ese segundo pacto y a los conflictos que se produjeron, que otro de sus hijos, consiguió que otro de sus hijos, en este caso Felipe fuera designado duque de Parma, Plasencia y Guastalla. Pero ¿qué ocurrió? Que este pacto fue posteriormente liquidado por su sucesor, Fernando VI. ¿Por qué? Porque quería una neutralidad en la política exterior española. No quería meterse en problemas, desligándose de los conflictos que mantenía Francia. Y sus esfuerzos de Fernando se dirigieron a reestructurar el ejército y la flota. ¿En concreto qué? Pues construir navíos para proteger el comercio americano, ¿no? Mantener sus colonias americanas. Además, al desvincularse Fernando VII de los pactos con Francia, Inglaterra durante un tiempo accedió a la supresión de ese asiento de negro y del navío de permiso. Pero hubo un tercer y último pacto de familia en 1761, esta vez ya con el tercero de los Borbones, Carlos III, que abandonó el trono de Nápoles para acceder al de España y tuvo que hacer frente al creciente expansionismo inglés en Norteamérica. El contexto fue la Guerra de los 7 Años, que enfrentó a Francia e Inglaterra por Norteamérica. El resultado, bueno, fue derrota francesa, Francia cedió territorio y España, a pesar de quedarse con la Luisiana francesa, perdió las dos Floridas, la occidental y la oriental, perdió Sacramento, la bahía de Pensacola y importantes privilegios comerciales con Inglaterra. Y todo como consecuencia de esa guerra de los 7 años. Por cierto, como curiosidad, si os gusta el cine, hay una película que recrea muy bien el contexto de esa guerra de los 7 años, en ese siglo XVIII. La película se titula El último mohicano, en el que se enfrenta Francia en Inglaterra por Norteamérica. Y en ese conflicto se jugó ese tercer pacto de familia. Bien, si bien es verdad que Francia había perdido en esa guerra de los 7 años, incluido también que España había perdido, la revancha se produjo años más tarde en la Guerra de la Independencia de las 13 colonias, lo que sería luego Estados Unidos, desde el año 1776. España apoyó a los rebeldes americanos
contra los británicos, españoles y franceses apoyaron a los rebeldes americanos contra los británicos, Inglaterra pierde la guerra y España recupera, bueno, las dos Floridas que la había perdido en la Guerra de los 7 años y Menorca que, si recordáis, la había perdido en el Tratado de Utrecht. Y antes, si os gustaba el cine, os sugerí la película del último mohicano, pues ahora os sugiero otra película titulada El Patriota, en la que se aborda el conflicto de la guerra, o mejor dicho, de la independencia de los Estados Unidos, ¿eh? Los rebeldes americanos contra la corona británica. Bueno, es una película, al menos la recreación histórica, bastante buena. Y bien, para ir terminando ya con este tema, vamos con el quinto y último apartado, que es un pelín largo, pero creo que merece la pena y además que es proclive a que salga en los exámenes, ¿no?, de selectividad. Nos referimos al reformismo ilustrado borbónico, en concreto Carlos III. Mira, como hemos ido viendo, la llegada de los Borbones al trono de España, bueno, pues ya sabéis que va a traer un nuevo modelo de Estado uniformador y centralista, y todo igual, bajo una férrea monarquía, esa nueva monarquía absoluta. ¿Cómo? Pues con un amplio abanico de reformas, que lo que querían que era pues transformar España. Y siguiendo esta línea, el tercero de los Borbones, Carlos III, será el monarca que emprenda pues un programa de reforma más intenso y prometedor en todos los ámbitos, reforma en todos los ámbitos, económico, político y social. Como hemos dicho, reformas que querían que pues sacar a España del atraso, bueno, si lo comparamos sobre todo con otras potencias del momento como Países Bajos, Inglaterra o Francia. Ahí tenéis un retrato de Carlos III, considerado uno de los mejores monarcas de la historia de España. Eso sí, como veremos al final, no obstante, como comentaremos al final, a pesar del número, la intensidad y lo prometedor de muchas de esas reformas, muchas de estas reformas, sus resultados serán discutibles y limitados. Y prueba de ello es que no se van a arreglar algunos de los problemas endémicos del país. Y eso lo vamos a pagar en los siglos XIX y XX, como ya veremos en temas venideros, pues con una gran inestabilidad política, militar, social y económica, guerras civiles, golpes de Estado, crisis económicas, revueltas, etcétera. Bien, si estas reformas lo que pretenden es arreglar España, ¿qué hay que arreglar de España? Vamos a analizar esa situación de partida, la situación de partida, lo que hay que arreglar de España, dos puntos, el antiguo régimen, la atrasada España del antiguo régimen. Nuestro país estaba por entonces anquilosado bajo una estructura política, social y económica que encorsetaban, impedían que España se desarrollase. Y nos estamos refiriendo a qué, pues al antiguo régimen. Y cuando hablamos de antiguo régimen, seguro lo habéis estudiado en la ESO, nos estamos refiriendo pues a una época que tiene una serie de rasgos sociales, políticos, económicos y culturales que se van a dar en Europa entre los siglos XVI y XVIII. No obstante, como yo digo en clase, muchos de estos rasgos nos suenan a Edad Media. ¿Por qué? Porque vienen de aquella época, ¿eh? De aquella etapa del medievo. ¿Cuándo surge el término de antiguo régimen? Surge en plena Revolución Francesa, porque los revolucionarios franceses que detestan, odian ese mundo injusto, atrasado de siglos anteriores, bueno, pues para definirlo en tono despectivo, califican a esos siglos anteriores del 16, 17 y 18 como antiguo régimen. Un antiguo régimen que ha de ser superado para que la humanidad avance. ¿Y cuáles son las características del antiguo régimen? Bien, vamos a empezar con la sociedad. La sociedad del antiguo régimen no estaba dividida como la nuestra hoy día. Ya sabéis que, a grosso modo, nuestra sociedad capitalista se divide en tres clases sociales. Está la clase alta, la clase media y la clase baja. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace que estemos en una clase u otra? El dinero. Si tienes mucho dinero, estás en la clase alta. Si tienes lo necesario para vivir, la clase media. Y si no tienes las necesidades básicas cubiertas, pues estás en la clase baja. Aunque se puede subir y bajar. Y en teoría todos somos iguales. Bien, pues en la sociedad estamental, en la sociedad del antiguo régimen, esto no era así. La sociedad está dividida en tres grupos, pero no son clases.
Esos grupos se llaman estamentos. ¿Por qué? Porque son estancos, ¿vale? Se nace ahí, no se puede salir. Las características principales es la desigualdad entre sus miembros y el inmovilismo. De ahí es sociedad estamental. Los estamentos privilegiados eran los grupos de la nobleza y el clero, que no suponían más del 7% de la población. Eran dueños de la mayor parte de la tierra. No pagaban impuestos. Cubrían los cargos públicos. La misión era la guerra por parte de la nobleza y curar las almas por parte de los curas, de los eclesiásticos, de ahí la palabra cura. Además, muchos nobles tenían aún señoríos jurisdiccionales heredados de la Edad Media. Eso es decir, pues tierras en las que ellos son la ley. Ellos hacen y aplican la ley sobre, sobre las personas que viven ahí, que la mayoría son campesinos. El tercer estamento, también llamado plebeyo, era muy heterogéneo, muy diverso. Estaba formado, en su mayoría eran campesinos, pero también artesanos y, bueno, comerciantes, que algunos se montaron en el taco, se enriquecieron y pasaron a denominarse burgueses. Estos, los plebeyos, pagan impuestos, trabajan para mantener a los demás. Aunque la mayoría vivía al borde de la subsistencia, pasaban tela de hambre, lo que impedía que, si no tenían dinerito la mayor parte de la población, eso impide que se consuma, que se compre. Y por tanto, si no hay gente que compre, quien tiene la posibilidad de invertir en industria no lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque va a perder dinero. Nadie me va a comprar los productos, yo no invierto. Muchos campesinos todavía vivían en condiciones lamentables y sometidos a su señor como ocurría en época medieval, ya lo hemos dicho. ¿Vale? Y demográficamente, aunque la población española sí que es verdad que aumentaba, lo hacía a un menor ritmo que la de otros de sus países vecinos. ¿Por qué? Porque todavía había hambre, había epidemia, había guerra, había malas condiciones, en definitiva, eran malas condiciones de vida. Y este escaso crecimiento también era un hándicap, era un lastre para la economía, porque si hay poca gente, esta gente vive poco y además es pobre, pues ¿para qué vamos a invertir, ¿no?, en industria? Y por tanto la economía estaba bastante paralizada. Ahí tenéis ese cuadro que ya lo vimos en el tema anterior, de Murillo, los llamados Tres Muchachos, del siglo XVII, en el que se observa, bueno, pues esa situación tan precaria, especialmente los niños expósitos, los niños de la calle. La economía, lo hemos dicho, estaba atrasada y estancada. Apenas había industria. ¿Cuál era la base de la economía del antiguo régimen? La agricultura, pero no una agricultura como hoy día, en la que se producen muchos productos. No, no, no. Una agricultura llamada de subsistencia. ¿Por qué subsistencia? Porque se produce lo justito para vivir. ¿Y por qué? Pues porque las técnicas son arcaicas. No hay maquinaria. Todavía tenemos que esperar al siglo siguiente para que se produzca la llamada revolución industrial. Además, la mayor parte de la tierra, ¿quién la tiene? La nobleza y el clero. Además de que lo tienen, estos dos grupos privilegiados suele estar amortizada en manos muertas, que significa que no la pueden vender, no la pueden enajenar. Se la solía heredar el mayor de la familia del noble, el hijo mayor. Y además de que no se podía vender, es que estos concentraban grandes propiedades, lo llamado latifundio. Por tanto, esto, si hay mucha superficie que apenas está cultivada y no se puede ni comprar ni vender, pues supone también otro lastre. No había una clase de medianos propietarios que si hay esa clase de medianos propietarios que ganen un poquito de dinero, bueno, pues compran, ¿qué compran? Pues bienes de consumo para sí mismos y bienes de equipo, es decir, maquinaria para el campo. Y si esto hubiese ocurrido, es decir, si se hubiese repartido la tierra de forma más eficiente, bueno, pues habría habido, habría habido una demanda industrial y la gente con dinero lo había podido hacer. Tampoco ocurría como si pasaba en otros países, no había una suficiente clase burguesa emprendedora de negocios que invirtiese en fábricas, porque como hemos dicho, la mayoría de la gente era pobre, no compraba esos productos. Por tanto, la industria como era en España escasa y sin actividad económica, el Estado no recauda impuestos. Y sin impuestos no hay para inversiones públicas. Y bueno, caemos en un círculo vicioso. Fijaros, ahí tenéis eso que os he comentado antes. Un mapa con el sistema de propiedad de la Tierra en el siglo XVIII.
Es un poco lioso, pero bueno, a grandes rasgos. ¿Quiénes son los dos grandes grupos que acumulan la tierra? La nobleza y el clero. Y además lo hacen no en pequeñas propiedades, sino en latifundio, en grandes propiedades, la cual está en buena parte amortizada y mucha de ella sin cultivar, se está desperdiciando. Esto llevó a que una de las medidas estrellas que se quedó ahí, fue una pena, pero se quedó ahí, fue la reforma agraria. Una reforma agraria que perseguía que, bueno, ahora lo vamos a ver, un mejor reparto de la tierra. Venga, pero eso lo vamos a explicar ahora. Por si fuera poco, casi todos los impuestos recaían sobre los más pobres y muy poco nada sobre los privilegiados, la nobleza y el clero. Además de la escasa actividad industrial, la industria, aún para el siglo XVIII, que ocurría, que estaba controlada por las estrictas normas de los gremios. Mira, os voy a explicar. Si recordáis, desde la Edad Media, la industria, las fábricas no existen como tales. Lo que existe son talleres artesanales. Los artesanos, según el oficio, se agrupaban en gremios. Los gremios de zapateros, de curtidores, de panaderos, los herreros, etc. Tenían unas normas súper estrictas. Cualquiera no podía abrir un taller y dedicarse a hacer pan. Hoy cualquiera sí lo puede hacer. Otra cosa es que vendas o no vendas. Está en ti jugarte el dinero. Por entonces no. Tenías que pasar una serie de exámenes y si lo lograbas, ¿eh? Ser del gremio X, si lo lograbas, luego te ponían estrictas normas de calidad, horario, precio, etcétera. Claro, si no hay libertad para montar una empresa, eso unido a que hay poca gente, a que es pobre, etcétera, bueno, pues explican que haya poca industria en España. ¿Vale? Esto además, esta situación tan mala, como podéis leer ahí, se acentuaba además porque las comunicaciones interiores eran malísimas. Había escasos caminos y estos eran estaban en muy malas condiciones, los caminos de tierra. Si acaso se salvaba el comercio con las colonias españolas en América, ¿vale? Y se salvaba pues porque ahí la corona se la jugaba bastante para traerse de allí sobre todo los caudales americanos. Políticamente hemos repasado la sociedad, la economía. Políticamente ya sabes que por entonces el régimen ¿cuál era? Pues la monarquía absoluta en la que el rey concentra los tres poderes del Estado. Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Y por qué? Pues por la gracia de Dios. No sé si recordáis la leyenda de Excalibur. Sí, esa leyenda de Inglaterra en la que pasaban por ahí varios candidatos a convertirse en el rey de Inglaterra, nadie podía sacar la espada de hincada en la roca hasta que llegó Arturo y lo consiguió y se decía que era porque había sido elegido por Dios. Evidentemente, estos son simplemente invenciones para avalar que una persona se convirtiese en rey. Bueno, pues por entonces se pensaba eso, ¿no? Que el rey era rey, había que obedecerle y porque Dios lo quería. Y ahí tenéis una moneda de Carlos III en la que pone Carolus III, Carlos III, de gratia, por la gracia de Dios. Hay que obedecerle y no intentes revertir esa situación. ¿Por qué? Pues porque la cultura del antiguo régimen era profundamente teocéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se pensaba que todo era porque Dios lo había querido. El mundo era tal cual, lo tenías que aceptar y evidentemente esto es como se consigue, alienando a la gente durante siglos, haciéndole ver, convenciéndole de que el mundo es como es, que te tienes que conformar con tu situación. Si eres pobre, te aguantas, si eres rico, eres un afortunado, pero porque Dios lo quiere. ¿Vale? Evidentemente esto cambiará como lo vamos a ver ahora. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando aparezcan un nuevo grupo de pensadores llamado ilustrado, con una ideología llamada ilustración, que abogue por cambiar todo esto, porque esto es una gran invención. Bueno, pues esta situación tan mala, tan calamitosa es la que tiene España, y eso explica el porqué de las reformas que ahora vamos a ver. Pero antes de pasar a enumerar las reformas, hemos dicho que si esa situación tan atrasada es la que se vivía en España en el siglo X, en el antiguo régimen, siglo XVI, XVII y XVIII, ¿cuál es la cobertura ideológica? ¿En qué ideología se van a basar los reyes para aplicar, en este caso Carlos III, para aplicar estas medidas?
Pues todo va a venir con la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Pues la Ilustración es una corriente de pensamiento que surge en el siglo XVIII. También es verdad que no surge por arte de magia. Ya se estaban dando los primeros pasos durante la época anterior. No sé si recordáis, lo habéis estudiado, la época del Renacimiento, siglo XV, XVI. ¿Vale? Bien, pues esa ilustración, esa corriente de pensamiento llamada Ilustración, ¿qué defiende? Defiende que la época del antiguo régimen, este mundo tan atrasado y tan lleno de supersticiones, hay que echarla abajo, hay que superarla. Y defiende que pues una sociedad más justa, libre, tolerante, en el que todos seamos iguales, en derecho, alejada de aquellas supersticiones, ese pensamiento mágico, basado en el que Dios, todo ocurre porque Dios lo quiere. Se quiere una sociedad en la que prime no el que eres, sino lo que has podido llegar a ser, la llamada meritocracia. ¿Cuáles son los medios para cambiar todo esto? Pues dos armas aparentemente sencillas y básicas, pero que son más profundas de lo que en principio parece. ¿Cuáles son? El uso de la razón, es decir, el pensar, el que piensa duda y el que duda encuentra la verdad, o al menos está más cercana a encontrarla, y la educación. Si tú te educas, evidentemente que, pues si te educas, estás más cercano a darte cuenta de las cosas. Son la razón y la educación los únicos caminos para alcanzar una humanidad más avanzada y la felicidad. Ahí tenéis un ilustrado, ¿vale? Para ilustrar esto que estoy diciendo, un ilustrado haciendo experimentos, ¿vale? La investigación que venía ya desde la época del racionalismo, del siglo XVII, del Renacimiento, del siglo XV y XVI. A ver, en el plano político, la ilustración que pide, pues dice que la monarquía absoluta, nanay de la China, hay que superarla. Defiende un sistema en el que el pueblo tuviese la soberanía nacional. ¿Eso qué significa? Que el poder del país recae en sus ciudadanos. Evidentemente, estos ciudadanos, todos, no pueden gobernar. Ceden el gobierno a través de un llamado contrato social, de un documento, que en este caso sería la Constitución. A través de ese documento delega el poder del país en sus políticos, tras ser elegidos democráticamente. Y si esos políticos no buscan el bien de todo el pueblo, el bien común, el pueblo podría apartarlo, quitarlo del medio. Estas son las ideas de uno de los pensadores ilustrados más famosos, que era Rousseau. También defendían que hubiese un parlamento donde trabajasen esos políticos elegidos por el pueblo. Un parlamento que restrinja el poder del rey y una fiscalidad, es decir, un sistema de impositivo iguales para todos. Esto lo defendía Voltaire, otro francés. Y Montesquieu, otro, o Montesquieu o Montesquieu, defendía que los tres poderes estuviesen repartidos. Es decir, que el poder legislativo, ejecutivo, judicial no estuviesen concentrados, sino que los tres fuesen independientes para que no hubiese tiranía. Esto que acabo de decir son las principales ideas de la Ilustración y lo he ilustrado, nunca mejor dicho, con una imagen, un cuadro del Parlamento británico, porque Inglaterra fue de los primeros países en instaurar el parlamentarismo, junto con Holanda. En economía, ¿qué defienden? Pues libertad total. Si recuerda, hemos dicho que en el antiguo régimen, y además más atrás todavía, en la época medieval, no había libertad. Tú no podías montar una empresa. ¿Por qué? Porque estaba todo súper regulado por los gremios. El monopolio lo tenían los gremios. Bueno, pues el liberalismo económico que viene de la Ilustración, que defiende que tú puedes hacer lo que te dé la gana, que quieres emprender, montar una empresa, hazlo, que quieres comerciar libremente con otra persona de otro país sin que nadie te lo impida, hazlo, que quieres comprar una cosa fuera de tu país, hazlo, que la economía no haya regla. El Estado no debe de intervenir. El mercado se regula por sí solo, a través de la ley de la oferta y la demanda. Si hay pocas cosas, el precio sube. Si hay muchas cosas y pocos compradores, el precio baja. No sé si me he explicado. Si hay mucha oferta y pocos compradores, el precio sube. Y viceversa. Esto que suponía el fin del monopolio gremial y la creencia de que así habría más estímulos para el emprendimiento privado. Ahí tenéis a uno de sus mayores ideólogos, como fue Adam Smith, que escribió
las ideas básicas del liberalismo económico en un libro que, si no recuerdo mal, se llama La riqueza de las naciones. La corriente de la Ilustración, ¿qué ocurría? Que se convertiría en el camino a seguir para cambiar los países, y entre ellos España. Pero claro, aplicarlo de la Ilustración más pura, de la forma más pura, que supondría derribar el antiguo régimen. ¿Y con esto qué? Pues derribar la monarquía absoluta, y que evidentemente los reyes eso no lo quieren, ¿vale? No quieren destruir ni su poder, ni quieren destruir la base de la sociedad estamental, porque en eso se sustenta sus privilegios. No obstante, hubo un camino intermedio, y que fue la fórmula elegida por muchos monarcas del 18, entre ellos Carlos III. Se llamaba el despotismo ilustrado, o también conocido como absolutismo ilustrado, que si veis que es una forma, un régimen político, una forma de gobernar que pretende conciliar, por un lado, las ideas del progreso y ciencia de la Ilustración, es decir, lo mejor de la Ilustración, pero manteniendo las principales bases políticas y sociales del antiguo régimen, es decir, la monarquía absoluta y la sociedad estamental. La idea era clara, coger lo mejor de la Ilustración en pro de que el país progresase, para que mejorara la economía, para que mejorara las condiciones del pueblo y el Estado recaudase más, y evidentemente también los reyes fuesen más ricos y poderosos, pero sin disminuir nada esas dos bases sociales y la política absolutista. Esta fórmula se resumía en la frase súper conocida de todo para el pueblo pero sin el pueblo, es decir, yo tomo medidas, aplico una serie de reformas que ahora vamos a ver para que mejore el país, el pueblo, pero cuidado, sin contar con él, sin contar con él. Ciertamente, ¿qué ocurre? Que ciertamente eso fue a largo plazo, bueno, contraproducente, porque invertí en educación y progreso del pueblo, ¿qué supondría? Por ejemplo, si abro escuelas, porque necesito buenos ingenieros, buenos economistas, etcétera, etcétera, eso supone gente que estudia. Y la gente que estudia, ¿qué ocurre? Lógico, le da las armas necesarias para que lea, para que empiece a leer cosas que, bueno, le hagan sospechar de que quizá el mundo, tal y como se lo han narrado, tal y como se lo han contado, no debería de ser así, ¿vale? Ahí tenéis esa imagen de ese ilustrado, esa persona que está estudiando y se pregunta, ¿por qué tengo que tener, por ejemplo, menos derecho que otra persona, que un noble? ¿Qué ocurre? Que este tipo de ideas ilustradas, bueno, alimentarán en un futuro las llamadas revoluciones francesas. Perdón, revoluciones, entre ellos la más famosa, la Revolución Francesa, que abogará por darle más derechos al pueblo y la democratización de la sociedad. Pero bueno, eso es en un futuro. Hasta el momento los reyes como Carlos III vieron esta fórmula como la idónea. De hecho, ¿qué van a hacer? Contratar una serie de ministros súper audaces, súper sabios como Campomanes, Florida Blanca, Aranda, Olavide o Jovellanes, que van a diagnosticar cuáles son los males de España y aplicar el medicamento apropiado, es decir, aplicar las reformas apropiadas. Y como veremos al final, ya lo hemos dicho, cuando hagamos un balance de estas reformas, estas tendrán un balance positivo, pero no tan bueno como se hubiese esperado. ¿Por qué? Porque los privilegiados se van a resistir a muchas de estas medidas, como por ejemplo la reforma agraria, que será una de las medidas claves. Ahí tenéis una serie de retratos de muchos de los ministros ilustrados: Campomanes, Florida Blanca, Jovellanos, ¿vale? Ensenada, Quilache, un italiano. Vamos ahora con las reformas ilustradas de Carlos III. Bien, una vez que hemos descrito cuál es la situación de partida de España con sus males que había que arreglar en pro de ese progreso de España, así como la ideología en la que se va a sostener todas esas reformas, el despotismo ilustrado, vamos a pasar a explicarlas. Eso sí, teniendo en cuenta que muchas de ellas no van a triunfar, bien porque fueron erróneas, bien porque se echaron atrás, se quedaron paralizadas, o directamente no se van a aplicar porque los privilegiados la van a rechazar de forma feroz. Ya lo hemos dicho esto en varias ocasiones. Vamos con las primeras reformas. Si hemos dicho que la Ilustración dice que hay que usar la razón y la educación para sacar a las mejores mentes pensantes que en un futuro tirasen y hiciesen progresar el país, lo mejor es invertir en educación. En este ámbito, con Carlos III se procuró mejorar la enseñanza como medio para la prosperidad del país. Hubo una reforma de estudios universitarios
de las enseñanzas medias y la obligatoriedad de la enseñanza primaria. También se fundan escuelas de arte, de oficio, academias y centros de investigación en las más variadas disciplinas. En el ámbito de la religión, estas reformas abogan por la política regalista. ¿Esto qué quiere decir? Una doctrina que trata de asegurar y aumentar el poder del rey frente al poder de la iglesia. Es decir, que el rey mande en la iglesia dentro de su país. Se reclamó el derecho del rey de nombrar cargos eclesiásticos, algo parecido al patronato regio de la época de los reyes católicos, no sé si recordáis. También de un mayor control de la Inquisición y una medida, bueno, que ocasionó una gran bueno, iba a decir confusión. Realmente ahí en la historiografía hay un debate y es que Carlos III expulsó a la compañía de Ignacio de Loyola, los jesuitas, una congregación que tenía como voto de obediencia al Papa y no al rey, y eso era incompatible con el absolutismo. Tuvo consecuencias negativas en la cultura, especialmente en Sudamérica, las colonias españolas. ¿Por qué? Pues porque los jesuitas hicieron o estaban haciendo una gran labor, llevando, bueno, en la cultura, además de la evangelización a los indios, ¿vale? Y hicieron una gran labor. Ahí tenéis un fotograma de otra película, muy buena, por cierto, llamada La Misión, tiene ya algunos añitos, y que aborda, bueno, la expulsión de los jesuitas en las posesiones españolas, pero en América, ¿vale? Os la recomiendo. En obras públicas, el progreso económico necesitaba obras que facilitaran y fomentaran la actividad comercial industrial. De ahí que se mejoraron y se construyesen más canales, como el Canal de Castilla, que todavía sigue, caminos, puertos, puentes. Se creó una red radial de carreteras que conectaba las principales áreas de España con la capital. Por ahí más adelante tengo una imagen, vamos ahí un momentito, luego volveremos. Ahí tenéis esa red radial, ¿vale? Caminos para fomentar la actividad económica, el comercio. También se emprendió una obra para embellecer muchas ciudades, sobre todo Madrid. A Carlos III se le suele tradicionalmente considerar el mejor alcalde porque la embelleció con jardines, paseos, monumentos conmemorativos como la Puerta de Alcalá que estáis viendo, ¿vale? Alcantarillado, recogida de basura, perdón, alumbrado público. Eh, Reformas militares. Se incrementó la inversión militar, en especial de la Marina, para proteger el comercio colonial americano de las potencias extranjeras, porque era imprescindible seguir comerciando y era una fuente de ingresos que no se podía prescindir, y de ahí la inversión sobre todo en la Marina, en la creación de la fabricación de barcos. También fue en esta época de Carlos III cuando se crea el himno y la bandera española, la bandera actual de España, ¿vale? Que la estáis viendo ahí. Se sacó un concurso, se presentaron varios proyectos y ganó la Rojigualda, ¿vale? Porque antiguamente era blanca y no se veía bien en alta mar. Y con esos colores, como la del banderín de un liniel de fútbol, pues se ve bastante bien de lejos. Reformas en la hacienda, en el tema de los dineritos. Se mejoraron las técnicas de recaudación de impuestos para recaudar más, pero no tanto porque se subieron los impuestos que estuvieron contenidos, sino que los que había que recaudar se hiciesen de manera más eficiente, es decir, mejor. También se creó el Banco de San Carlos, que no era un banco público, pero el Estado fomentó la creación del Banco de San Carlos para financiar la deuda pública y se emitieron los vales del tesoro. Es decir, cuando un país necesita financiación, saca unos vales que tú los compras y pasado el tiempo te dan ese dinero más un tipo de interés. Además se buscaron fuentes alternativas de recaudación y es en este momento cuando se crea la Lotería Nacional. Esa que todavía está en vigor. Y ahí tenéis un billete de lotería conmemorando, bueno, pues a su fundador, Carlos III. Medidas en la agricultura. Mira, ya sabéis que hemos dicho que era uno de los ámbitos clave para reformar. Y es que España adolecía, como dijimos, de una agricultura atrasada.
con una buena parte de la propiedad de la tierra que estaba en manos de los privilegiados latifundistas, es decir, en grandes propiedades, y además que no se podía ni vender ni enajenar. Estaba en manos muertas. Esto era un hándicap para la economía. ¿Por qué? Porque impedía la puesta en cultivo de grandes extensiones de tierra y era un hándicap también para la industria, porque impedía que hubiese bien una clase de propietarios con cierta renta que luego pidiese productos industriales para sí mismo y para trabajar mejor en el campo, como los actuales tractores o cosechadoras, y que bueno, van a tardar todavía en surgir. Además, esto era una merma en la recaudación de impuestos. De esto se dieron cuenta los ministros ilustrados y hubo un proyecto de reforma agraria, sobre todo ¿para qué? Para que hubiese un mejor reparto de propiedad de la tierra, para que hubiese una clase media de propietarios. Pero esto quedó en papel mojado, se quedó en el cajón y realmente no se fue a fondo. Habría que esperar, y eso lo veremos, eso será un tema clave en el siglo XIX, a las llamadas desamortizaciones. Es decir, el gobierno expropiará, pero eso lo veremos, repito, más adelante, el gobierno expropiará grandes propiedades, nunca mejor dicho, y las sacará a subasta para que dinamizar la agricultura, aunque como ya veremos más adelante tampoco va a triunfar. Reparto hubo, sí, pero sobre todo tierras municipales, los bienes municipales. Pero tampoco no se hizo muy bien porque muchas tierras acabaron en manos de ricos y no en esa clase media. No obstante, sí se llevaron a cabo otras medidas del campo para fomentar la producción. Se colonizó y se puso en cultivo zonas que estaban despobladas, estaban vacías de personas, como en Sierra Morena. Hay un ministro ilustrado de Carlos III, Pablo de Olavide, se trajo miles de colonos, sobre todo de centro europeo, a los que se les daba tierra y parcelas para cultivar, ¿no? Además se fundan ahí nuevos pueblos como la Carolina y la Carlota. Y su nombre evidentemente pues nos recuerda a su monarca, Carlos III. Ahí tenéis una imagen del centro de la Carolina, pueblo de Jaén, fundado en estos momentos. También se redujo los privilegios del Concejo de la Mecha. Esta desde tiempos inmemoriales se reservaba, la Mecha, sabéis que era una organización que desde la Edad Media en Castilla tenía muchos privilegios porque eran ganaderos de la oveja merina que daba lana de excelente calidad y mucho rédito. Bien, pues esta asociación de ganaderos, el Concejo de la Mecha, se reservaba un montón de tierras a lo largo y ancho de Castilla y evidentemente eso impedía que se pusiera en cultivo pues muchas de esas tierras que faltaban. Bien, pues ¿qué decidió el gobierno? Reducir las tierras dedicadas a la comida de ese ganado de la Mecha para ponerlas en cultivo. En cuanto al comercio, se liberalizó el comercio de granos, de cereales, para fomentar que una mayor producción y recaudar más impuestos. ¿Vale? Es decir, hasta entonces el gobierno regulaba el precio de estos cereales, pero cuando se liberalizó, bueno, eso pensaba que iba a traer a que pues una mayor inversión. Lo que trajo además fue algo negativo, un aumento de precios, una especulación, y eso trajo malestar en el pueblo que vio como las materias primas, la comida se encarecía. Eso fue una de las causas profundas o principales del conocido motín de Esquilache en 1766, pues, llamado así porque uno de los ministros de Carlos III, que era italiano, el ministro Esquilache, aplicó una serie de medidas, ¿vale? En este ámbito, y aunque el detonante fue la prohibición de llevar capa larga y sombrero de ala ancha para evitar el tema de los robos y de la delincuencia, las causas profundas fueron en ese malestar, en ese encarecimiento de la comida, de las materias primas y en las intrigas las intrigas de los privilegiados que vieron el momento idóneo para echarle toda la porquería, por así decirlo, a estas medidas reformistas. Este motín comenzó en Madrid, se extendió por otras ciudades españolas y bueno, Carlos III consiguió acallarlo por la fuerza, pero también haciendo dimitir al ministro Esquilache y suprimió temporalmente, eso sí, algunas de las reformas.
Bien, el resultado de la reforma agraria es que aumentó la producción, hubo más cultivos, pero no porque fuesen los cultivos más productivos, más eficientes, sino porque se logró ampliar las zonas cultivadas. Tampoco cambiaron las técnicas, siguieron siendo arcaicas y sobre todo apenas cambió el sistema de propiedad, ya sabéis, los latifundios en manos de los privilegiados, y eso era primordial. En industria, la corona decidió impulsar este sector. ¿Qué hizo? Igual que liberalizó el comercio de cereales, liberalizó la actividad industrial. ¿Cómo? Pues si recordáis en el antiguo régimen, para abrir un taller o una fábrica, entre comillas eso de fábrica, no se podía hacer porque la actividad manufacturera o artesanal lo tenían controlado y monopolizado los gremios. Pues ¿qué hace el gobierno? Anula el monopolio de los gremios. Ahora todos pueden montar un taller, ¿vale? El Estado, ¿qué hizo? Creó numerosas manufacturas como las reales fábricas de tejido en Guadalajara, tapices, porcelana en Madrid y cristal en Segovia. Todavía sigue funcionando la fábrica de tapices. Ahí lo estáis viendo, cómo se teje un tapiz. Además de las empresas públicas, el Estado también fomentó que se crearan talleres y manufacturas privadas, dando facilidades a los emprendedores e incluso, aunque parezca una tontería, se declararon honrosos todos los oficios. Y diréis, ¿cómo? ¿Trabajar que era algo, era una deshonra? Bueno, para ciertos sectores sí. Recuerda que en la España del siglo XVI, XVII y XVIII del antiguo régimen, incluso de época medieval, el trabajar, lo ideal era no trabajar. Lo ideal era vivir del cuento, vivir de la renta que te daba, yo qué sé, pues las tierras. Bueno, pues se tuvo que declarar en un decreto honroso todos los oficios para intentar eliminar del subconsciente colectivo que el trabajar era algo negativo. También otra medida es que se adoptaron medidas proteccionistas, es decir, para proteger la mercancía nacional frente a las extranjeras. No sé si recordáis respecto a esto que en la época de los Austrias había un problema que la balanza comercial era desfavorable porque muchas materias primas, como por ejemplo la lana de la oveja merina, se iba al norte de Europa y del norte de Europa vienen luego los paños tejidos con esa lana, evidentemente a un precio superior, y eso era un lastre para la balanza comercial. Sigamos, las manufacturas tuvieron un especial desarrollo en las áreas periféricas del país, por ejemplo en Cataluña la industria textil, de ropa y demás, y en el País Vasco, bueno, la metalurgia, los metales. En cuanto al comercio, se fomentó el comercio para recaudar más impuestos, comercio tanto interior como exterior. Repito, para fomentar que se vendiese más y por tanto el Estado recaudase más. ¿Cómo se hizo? Se eliminaron las aduanas interiores, que había incluso desde época medieval, aduanas que hacían carecer el producto y por tanto frenaban la actividad, y se mejoraron las infraestructuras como con puentes, hemos dicho, caminos, con esa mencionada red radial de carreteras por todo el país. Por cierto, ahí tenéis ese mapa radial porque todas tienen como destino final Madrid. Por cierto, muchas carreteras actuales pues continúan con ese trayecto. Y bueno, lo hablaremos en los temas siguientes. No fue del todo acertado, ¿vale? Porque luego quedaron zonas limítrofes sin conectar. En cuanto al comercio exterior, pues ¿qué se hizo? Si se liberalizó el comercio del grano, se liberalizó la actividad industrial, el hecho de montar empresas o talleres, pues se va a liberar también el tradicional sistema de flota. ¿Qué era eso del sistema de flota? Pues si recordáis, después del descubrimiento de América, uno de los objetivos clave de la corona de los reyes de España era traerse el oro y la plata, entre otros productos de allí. Y se organizaban una serie de flotas que salían una o dos veces al año con destino primero Sevilla y luego también Cádiz. Eso impedía que otros puertos españoles pudiesen comerciar y era un freno para la actividad. ¿Qué se hizo? Pues se anuló el monopolio de Cádiz y Sevilla como únicos puertos capaces de comerciar con América y se abrieron finalmente a todos los que quisieron en la península, con lo cual, bueno, pues eso fue positivo para la actividad. El Estado también fomentó que se crearan compañías comerciales siguiendo el ejemplo de otras potencias como Francia, Holanda o Inglaterra. Y el objetivo ya estaba claro, aumentar el consumo y por tanto la recaudación.
Y además, si se liberalizaba el comercio, pues había mayores estímulos para la industria. ¿Cuál es el balance de las reformas ilustradas de Carlos III? Que con esto vamos a terminar, lo hemos dicho antes. Cuanto al balance de esta reforma, ¿qué son? ¿Fueron en conjunto positivas, negativas? Bueno, pues fueron positivas, pero no tantos como en principio se pudieran pensar. Tuvieron un alcance limitado. Muchas de sus reformas ya a la muerte del monarca estaban paralizadas. Estas reformas tampoco conllevaron una transformación profunda del país. ¿Por qué? Porque las bases económicas de los grupos privilegiados, de la nobleza sobre todo, pues continuaron intactas. Eran todas propietarias de esos grandes latifundios. E incluso se incrementaron a lo largo de la centuria. Estos habían estado resistiendo ferozmente a muchas de estas reformas. Uno de los aspectos sociales más destacados del 18 es sin duda el creciente papel político de los militares, debido a la política de militarización, y algo que se convertirá en un mal endémico y lo pagará España en el siglo XIX. Por otro lado, los problemas sociales condujeron a revueltas campesinas, antifiscales o en contra de las nuevas medidas, como hemos dicho, el motín de Esquilache. Y aunque el siglo XVIII fue una centuria, un siglo de expansión, en general y de desarrollo, pues no se consiguieron superar las desigualdades regionales. Es decir, había regiones más desarrolladas que otras. Me estoy refiriendo a las de la periferia, y las del interior también eran menos desarrolladas y además estaban menos pobladas. Todo ello que va a cristalizar en muchos de los problemas del país del siglo XIX. Este mal reparto de la tierra, esta buena parte de la población viviendo al borde de la subsistencia, este malestar político porque una buena parte de la población estaba relegada, no tenía ningún papel político. Y esto lo vamos a pagar en el siglo XIX. También en cuanto a ese freno de las reformas a finales del siglo XVIII, no debemos de olvidar que estalla la Revolución Francesa en 1789. Y la Revolución Francesa fue alentada por la ideología de la Ilustración. Y claro, los privilegiados en España se lo dijeron al rey. Le dijeron, veis, señor, veis, majestad, cómo esos ilustrados bien intencionados son los que van a cortarle la cabeza a tu pariente, el rey de Francia? Y bien, los sucesores de Carlos III, Carlos IV, pues se alarmó de esas medidas ilustradas y bueno, lastimosamente se van a frenar. Que hubiese sido de España si no se hubiesen frenado. Pero bueno, eso lo iremos viendo en temas venideros. Espero que os haya quedado un poquito más claro. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.